Bueno, y del otro de un amigo, el arquitecto Víctor Feynman. Víctor es fundador y CEO de Contact Workplaces, empresa que, como saben, se especializa en el diseño y construcción de espacios de trabajo. Víctor se especializa en las nuevas tendencias que surgen en el mundo corporativo de hoy, aportando a sus empresas un importante diferenciador en la creación de espacios innovadores, flexibles y creativos. En su charla, Víctor nos propone hacer un recorrido por estilos de habitabilidad en torno a tanta exigencia, en el cual reflexionar sobre las similitudes entre aspectos clave del diseño del ámbito interior de las naves espaciales y los ambientes de trabajo. Le damos la bienvenida, con un fuerte aplauso a mi amigo. Bueno, la verdad que es un placer estar acá en Bogotá desarrollando este evento de WordTech. Verlos a todos aquí reunidos, hacer este evento fue mucho esfuerzo. Quiero agradecer a todo nuestro equipo local que se ha esforzado enormemente y también a varios colaboradores del equipo nuestro regional. También darle las gracias a Philip, a través de él, a WordTech, por tener la posibilidad de traer este evento a Latinoamérica. WordTech, yo lo conocí hace algunos años, creo que fue en 2010, si mal no recuerdo, en un evento en Londres. Me pareció fantástico este tema de poder pasar, juntarnos los profesionales del mercado y los que estamos trabajando en el día a día con estas tendencias para entender hacia dónde iba el mundo. Y cuando terminó la charla, la conferencia, me acerqué a Philip para saludarlo, presentarme, preguntarle cuándo lo van a traer a Latinoamérica esto, porque la verdad es que lo necesitamos. Me dice, no llevamos a Latinoamérica a WordTech porque realmente no conocemos a nadie que nos ayude en esto. Y bueno, Philip, ya está resuelto eso, vamos a hacerlo juntos, y ya desde hace algunos años empezamos a traer WordTech directamente a Latinoamérica, y este es el sexto, creo, WordTech que hacemos, el primero en Bogotá y esperamos que el primero de muchos. Como parte de la organización he cometido un gran error al tomar esta posición en mi relato que voy a hacer en mi presentación, porque la verdad que ya todos mis antecesores, han dicho todo lo que quería decir, básicamente. No le están dando letras, les decía, eso no lo digas, les decía, no, pero seguían, y me han dejado casi, he perdido cualquier posibilidad de traerles alguna información un poquito distinta. Pero le voy a dar una mirada, voy a intentar darles una mirada un poquito distinta, pero sobre los mismos temas. Y ya la verdad que vamos a volver a repasar una y otra vez. Me parece que estamos todos con este problema de... ¿Sí? ¿Está funcionando? ¿No? ¿Sí? Yo estoy apretando correctamente. Los que trabajamos en espacios de trabajo, todo el tiempo lo que estamos hablando es de habitabilidad. Pero ¿qué es habitabilidad? Básicamente hay unas definiciones muy simples y que las han venido comentando varios de los speakers. Primero, que el espacio asegure las condiciones para el mantenimiento de la vida. Esto es clave, ¿no? Los espacios, esto parecería obvio, pero
los espacios también enferman y hasta pueden matarnos. Y hay muchos ejemplos en el mundo de esto. Inclusive, hasta hace muy poco tiempo, los asbestos estaban permitidos en las construcciones. Y no hablar de todos los otros elementos bacteriológicos o virus que pueden venir por los conductos, y como bien Tom estaba contando en la anterior, nos pueden matar. Entonces, ya el espacio básico, por lo menos, que nos permita mantener nuestra vida y no enfermarnos, pero aparte nos tiene que brindar confort físico. Estamos hablando de espacios siempre de alta performance, de generar mayor productividad, pero muchas veces se pierde de vista estos elementos muy simples, que es cómo hago yo para que una persona sentada en un espacio de trabajo funcione de la mejor forma posible, saque lo mejor de sí. Y ahí son condiciones básicas y que también lo estuvimos viendo acá, que tienen que ver con la temperatura, la luz, el confort de la silla, etc. La calidad del aire. Entonces, estos aspectos tienen que darnos confort para que después, que esto no sea un tema, no puedo estar trabajando incómodo, con frío, con dolor de cabeza, porque la calidad del aire hay mucho CO2, o realmente no tengo frío o calor, ¿no? Parece muy obvio, pero en la mayoría de las oficinas que nos toca intervenir, uno encuentra situaciones increíbles de muy baja habitabilidad en cuanto a esto, al confort de las personas. Recuerdo, hace poco estamos trabajando en un proyecto que obviamente no voy a mencionar, a revelar el cliente, porque decía, estaba discutiendo cómo tenían que ser este nuevo espacio, y en un momento me dice arquitecto, dice, la gente viene acá y solamente está agradecida por tener un trabajo. Todo lo demás que le demos no tiene mayor relevancia, simplemente acomoden bien a la gente para que entren, porque tengo un problema de espacio. Entonces ahí empezó una discusión muy larga, y esto es cultural y es muy de Latinoamérica, entender donde muchas veces el trabajo es precario, que simplemente darles un lugar, siéntense, trabajen, y cuando pasen las 8 o 9 horas, váyanse a su casa y denme el trabajo hecho. Y se olvidan de algunas condiciones de borde muy básicas. ¿Cómo hacemos para que esta gente, a la que le estamos pagando el salario para que nos devuelvan algo, lo hagan de la mejor forma y no tener que estar preocupados por estos temas, como digo, el disconfort que nos obliga a bajar nuestra productividad? La discusión fue empate, finalmente logramos mejorar bastante las condiciones. El otro tema, obviamente, claro, que es que dé un soporte adecuado para que se desarrollen ahí las actividades. Es como que si no tengo la calidad de espacios que necesito para cada una de las actividades que voy a hacer, básicamente esa actividad no se hará. Los lugares de los espacios de trabajo tienen que permitir que las cosas sucedan allí. Entonces, si yo necesito hacer una reunión y no tengo el lugar donde hacer la reunión, esa reunión no se va a producir o se va a postergar. Si yo no tengo la posibilidad de hacer un trabajo de concentración en un momento, o una llamada clave de teléfono en el momento que necesito, eso o no se hace o se posterga. Todo, cuando uno logra una seguidilla de encontrar las posibilidades de hacer las acciones que necesita, eso produce necesariamente mayor productividad, que al final del día es lo que todas las empresas nos piden de nuestro trabajo. Ahora, estas definiciones de habitabilidad, lo que tiene en particular, que no las saqué del diccionario, sino que son condiciones de habitabilidad que definió la NASA. Y de ahí he tomado algunos ejemplos de por qué la NASA se puso a estudiar los temas de habitabilidad. Y esto empezó con la carrera espacial, fines de los años 50, principios de los 60, cuando empezaron un grupo interdisciplinario convocado por la NASA, empezó a entender cómo tenían que mandar gente al espacio. Decían, bueno, tratemos de que no se nos mueran en el camino y que vuelvan
Entonces, ¿cómo le generamos las mejores condiciones para que puedan cumplir su misión? Entonces, claro, imaginemos una nave espacial. Ahí está, esta es nuestra oficina del espacio, donde hay hostilidad exterior. Realmente la nave nos tiene que proteger, nos tiene que cobijar. El espacio interior es muy reducido. Hay temas de convivencia, la tripulación debe convivir, y aparte hay un objetivo común, una misión que cumplir. Todo esto no tiene, parece que la coincidencia con nuestras oficinas no es casual, ¿no? Perfectamente lo podemos asociar estos temas con los espacios de todos los días. Nada más que en el caso de los astronautas, todas las condiciones son extremas. Entonces, ¿qué hizo la NASA en ese momento para estudiar estas condiciones básicas de habitabilidad antes de mandar a la gente al espacio? Entonces, lo que hizo fue trabajar sobre espacios aislados que tenemos en la Tierra, para entender cómo esas condiciones extremas iban a influir sobre el diseño de las naves y las estaciones espaciales. Uno de los primeros estudios que se hizo fue en una estación submarina, TechTide, donde 48 personas, 24 hombres, 24 mujeres, convivieron durante un periodo largo de tiempo, y a partir de ahí, este más o menos, allá en el fondo se veía un poco la estación submarina. Esto es un esquema. Bueno, estos eran científicos que trabajaron en el estudio del medio ambiente marino, y cuando terminaron toda esta convivencia, hicieron una cantidad de encuestas, entrevistas, para entender cuáles habían sido los principales problemas. Yo voy a tomar de los ejemplos que le voy a dar, voy a tomar un aspecto que a mí me pareció relevante. En esta estación submarina, el principal problema que se detectó es que no había ningún lugar dentro de la estación submarina donde uno no podía dejar de ser oído o visto. O sea, la falta básicamente de la privacidad versus la disponibilidad. Y esto es uno de los grandes temas que tenemos hoy en nuestras oficinas. El Open Space es un claro ejemplo de eso, donde está muy difícil regular nuestra disponibilidad hacia las personas. Siempre estamos disponibles, pero estos temas llegan inclusive hasta el baño. Hoy en los baños de las oficinas no se puede tener privacidad ni en el propio baño. Y esto que parece una tontera, es una cosa muy importante. Nosotros hacemos muchos estudios investigamos previamente a entrar en un proyecto, cuáles son los aspectos que más sensibles que tiene la gente en su lugar de trabajo. Y obviamente que hay muchos que se repiten, pero hay dos que aparecen siempre, que no están normalmente en el radar. Uno es el tema de la comida y la bebida, que es un tema súper importante en las personas, y el otro es el baño. Y los baños yo no los he visto normalmente como un foco de atención. Entonces, lo comento porque hablamos realmente, vemos las fotos de las oficinas, nunca muestran los baños. Pero es parte de una de las actividades que hacemos, también no está en tu chart de actividades, hay que agregarlo. Entonces, obviamente que hay posibilidades de administrar esto, y mucho tiene que ver con la diversidad de espacios, de lo que comentaba Luis y otros expositores sobre la posibilidad de ir trasladándose en el lugar de trabajo con diferentes sitios para la actividad que tengo que hacer. Y eso me permite regular la disponibilidad que tengo, y también hay lo que tiene que ver con mi zona de confort, ¿no? Mi zona de confort tiene que ver con la distancia que necesito también, se llama proxemia esto, y que no es igual para todo el mundo, de cómo me siento más confortable, cuán cerca de otras personas, y esto aparte no es
igual en todo el día. Hay momentos que necesito más espacio, más privacidad, hay momentos que necesito más conexión. Pero no solo es tener espacios aislados, sino también el mismo equipamiento puede generar condiciones de mayor aislamiento dentro del open space. No se trata solamente de ir y cerrarnos, meternos en una pieza. Otro estudio que se hizo fue en la estación Concordia, esto es en la Antártida. La estación Concordia, 4.000 metros de altura, imagínense, entorno 100% frío, blanco, nieve, inaccesible durante los meses de invierno. Y aquí también se hizo estudios de habitabilidad. Esta es la estación Concordia y tiene, como ustedes ven, tienen como tres volúmenes, uno más bajito y 2 cilindros. Y ya cuando la armaron, tomaron una estrategia que tenía que ver con el ruido, que es otro de los temas que ya se han planteado. El problema del ruido está presente permanentemente en las oficinas y inclusive vimos las encuestas de Lisman que la satisfacción sobre la calidad acústica de los espacios es muy baja, no solo en nuestras oficinas, en todo el mundo es muy baja, es un tema crítico pero con una satisfacción muy baja. Entonces, en esta estación se hizo una estrategia de disponer los ambientes de acuerdo a su nivel de ruido que genera. Entonces, en el módulo más bajo es meramente técnico, son máquinas, no nos importan. Después tiene 2 cilindros donde uno alberga todos los temas de talleres, restaurantes, los laboratorios, donde se produce, los laboratorios que sería el equivalente de nuestros espacios de trabajo, donde se produce mucho más interacción, mucho más ruido, y el otro era un espacio donde estaban las habitaciones, donde estaban los lugares, la enfermería. Entonces, de manera que, siendo un espacio muy chico, probablemente tan chico como el que vimos en Tactile al principio, pero donde estaba todo integrado, acá la estrategia de segmentar por lugares de ruido generaba una sensación de confort acústico a pesar de estar todos muy integrados en el espacio, ¿no? en muy pocos metros. Entonces, el tema la lección que nos da la estación Concordia es cómo manejar el confort acústico. Esta es una imagen de un proyecto reciente donde, aparte de todos los temas que íbamos a poner, cantidades y tipologías de lugares, decidimos armar una estrategia de acuerdo a ese nivel de ruido, siguiendo un poco el ejemplo de la Concordia, donde lo más rojo es lugares donde el área roja es lugares donde hay más ruido del open space, pasando por lugares intermedios hasta lugares más calmos en la zona sur. Entonces, esto es una planta pequeña, pero que tiene atrás una estrategia pensada no solo en la funcionalidad, sino en cuáles son los niveles de ruido que provoca cada zona. Y por supuesto, de nuevo, parece que todo confluye a estos espacios adecuados a cada actividad que están ya pensados de acuerdo a si quiere hacer un trabajo de concentración, una llamada de teléfono, o fíjense en este espacio que es un proyecto que pueden ver esta es nuestra oficina en Buenos Aires, que tiene en muy pocos metros un montón de situaciones que hacen a distintos niveles de interacción y de ruido. Al principio unos boxes, donde es como un semi-privado, pero a continuación ya hay puerta y se puede uno entrar y tener una llamada privada o hacer un trabajo de concentración, pero enfrente hay una barra donde la gente se reúne a tomar café y más al fondo es el open space. Y entonces hay como zonas para cada actividad. También el equipamiento nos puede ayudar mucho a controlar este tema del ruido, y así como los equipamientos y lugares y diferentes tipos de lugares no se necesitan muchos metros, sino una estrategia adecuada. Otro ejemplo
que les quiero contar es el de Salyut 6 y la ISS, que es la Estación Internacional. La Salyut 6 es una nave rusa. Cuando empezaron a mandar a los astronautas al espacio exterior, dijeron, bueno, esta gente va a estar viviendo ahí, ¿cómo hacemos en sus tiempos de ocio, cómo los entretenemos? Entonces les pusieron películas donde mostraban películas de Rusia, de su cultura, el Bolshoi, no sé, como para darles una realidad más cercana. Y sin embargo, durante ese proceso se dieron cuenta que los astronautas les gustaba mucho más pasar horas mirando por la escotilla hacia el espacio exterior, porque eso les traía una suerte de relax, de armonía, les bajaba el estrés, les permitía después volver mucho más activamente a su trabajo. Entonces necesitaban conectarse no con una pantalla, sino con la naturaleza. Y ahí vamos al concepto de Tom, que bien explicó, de la biofilia, que es este sentido innato que tenemos las personas por la naturaleza. No se olviden que nosotros hace escasos 200 años que nos hemos confinado a espacios artificiales. Dentro de lo que es nuestra evolución genética como seres humanos, 200 años medidos dentro de un contexto de miles de millones de años de evolución genética es nada. Y estos otros miles de millones de años de evolución genética, nosotros fuimos pensados para trasladarnos, estábamos en la estepa, no sé, corriendo, cazando, recolectando, nos estábamos moviendo, teníamos mucha acción, estábamos en contacto permanente con la naturaleza, y nuestro organismo fue desarrollado, de acuerdo como lo quieran ver, si religioso o evolutivo, para tener una mejor relación con ese entorno para el que estábamos adaptados. Y de repente, en un parpadear de ojos, estábamos viviendo en espacios artificiales, encerrados, con luz artificial, con elementos también, fibras, toxinas que tienen pegamentos, aire enviciado, altos temas de monóxido de carbono, etc. O sea, una cantidad de situaciones que el organismo que hace reacciona contra eso. Y ahí aparecen una larga lista de enfermedades y de complicaciones que hoy padecemos y que nos parecen de todo el día. Nos duele la espalda porque estamos sentados permanentemente y no nos movemos, no estamos acostumbrados. Nuestro cuerpo no fue diseñado para estar sentado, fue diseñado para movernos. Tenemos alergias, el sedentarismo nos produce hipertensión, nos produce glucemia, nos aumenta la glucemia, nos agarran alergias y también fobias, ¿no? La gente desarrolla fobias y altísimo estrés, y estos son reacciones del organismo, tanto físicas como emocionales, a un lugar al que no estamos adaptados. Entonces, volviendo acá a la pequeña escotilla, cuando ya se diseñó la ISS, la Estación Internacional, uno de los temas principales fue dotar a la estación espacial de grandes ventanales, que obviamente tenía una funcionalidad con las operaciones y las maniobras que se hacían fuera de la nave, pero también donde los astronautas se estacionaban durante largas horas a mirar la Tierra y a volver a reconectarse con el mundo natural. Entonces, aquí también Tom me ha sacado un montón de datos de letra de lo que iba a contar, pero vamos a reforzar lo que dice Tom. En definitiva, ¿cómo hacemos para que los lugares artificiales se conviertan en más naturales? Ya nos había dado algunas pistas Tom
yo las voy a reforzar y completar en algún aspecto. Un tema, este es un proyecto que hicimos el año pasado en Perú. Un tema es el uso de los colores. Los colores que tienen que ver con la tierra, la naturaleza, nos dan la reminiscencia de un ambiente natural. El tema, obviamente, de la presencia de seres vivos, de plantas, que no solo mejoran la calidad del aire, sino que de nuevo nos acercan a ese contacto. El tema de formas orgánicas. La naturaleza no es recta, sino que tiene formas orgánicas, curvas. También ayudan a hacer más natural un espacio interior. Una clave importante que fue también nombrada, el tema de la luz natural y la vista al exterior, la vista al horizonte. Obviamente que nuestro biorritmo se regula por la luz natural. Cómo nos sentimos durante el día tiene que ver con cómo está la luz del día y la noche y maneja la sensación que tenemos. Si queremos estar en un lugar más productivo, no podemos estar encerrados y a oscuras, porque eso nos da sueño. Entonces, proveer a la mayor cantidad de gente posible dentro de la oficina, hacerla más democrática, la luz y el horizonte ayudan a convertir los espacios en espacios más naturales. Este es otro ejemplo de lo mismo. Vistas al exterior, colores tierra, naturaleza. Volviendo al espacio, nosotros hemos estado viendo desde chicos las películas. A mí me encantaron siempre las películas del espacio, ¿no? Esta realidad del futuro. Pero había una cantidad de aspectos que Hollywood nos hizo creer sobre cómo eran estos hábitos espaciales, estos hábitats, ¿no? Y básicamente esta es una imagen muy conocida de 2001, Odisea del Espacio, que es de donde tomé el nombre para esta charla, me pareció apropiado, la película de Kubrick, pero esta imagen la hemos visto repetida en infinidad de películas. Este tipo de imágenes parecidas, donde acá van a ver espacios simétricos, geométricos, blancos, con poca diversidad, donde básicamente el hombre está consumido por la función, ¿no? Las naves espaciales, inclusive al principio las reales, ¿no? Las de la ficción, también estaban pensadas en asegurar la vida, digamos, que no se nos muera el astronauta, pero la actividad que hacemos las personas dentro, nos estamos olvidando de las actividades que somos seres humanos en la Tierra y en el espacio, y que nuestras sensibilidades son las mismas. Y entonces esta carencia, esta ausencia de estímulos visuales va justamente en contra de lo que todos estamos preparados para percibir la diversidad, ¿no? De hecho, en la nave, en la ISS, la estación espacial, se trabajó con distintos colores de luz para generar distintas atmósferas y distintos ambientes a distintas horas. Esto ya está incorporado inclusive en algunos aviones de la última generación, que va cambiando la luz de acuerdo a si uno está despegando, si está llegando, y para que también el jet lag no sea tan fuerte, ya lo van cambiando distintos tipos de luz. Y en la estación internacional también se trabajó con muchos patterns en las paredes para traer esta diversidad. La naturaleza es diversa, no es plana, no hay una ausencia de estímulo. Cuando hay ausencia de estímulo, nuestra mente la crea. Es muy común, y esto también pasaba en el estudio que se hizo en la Antártida, es que cuando nosotros no tenemos esta percepción de diversidad, la creamos. Entonces es muy común en la Antártida, con grandes periodos de glaciares y un entorno
muy blanco y plano. Hola, hola. Sí, sé que me estoy acabando el tiempo, pero no me corten el audio. No, lo peor que el jefe, encima. Después vamos a hablar de ustedes. Entonces, cuando no existe ese estímulo, la mente lo crea y es muy común tener alucinaciones. Entonces, nuestra mente está programada para que sucedan ciertas cosas y cuando no está ese estímulo, se pierde. Entonces, a mí me gusta, esta es una película también, siguiendo con la línea de Hollywood, que muchos habrán visto, espero no contarles el final, que es Pasajeros, una película creo que del año pasado, donde dos personas que están viajando por muchos años para fundar una colonia en otro planeta y que iban invernando, todos estaban durmiendo, de repente por un accidente se despiertan y dicen, y vamos a viajar por los próximos, no sé, 40, 50 años, pero despiertos, no durmiendo. Entonces, esta es la vida que vamos a tener que hacer acá, y esto un poco se trata el drama. Pero una vez que ya deciden que esa es su vida, cuando ya todos se despiertan, llegan al destino, el lugar había sido transformado y había sido humanizado de alguna forma por esta pareja que estaba viviendo en este lugar, ¿no? Entonces, una de las temas es cómo humanizamos el espacio de trabajo, cómo lo hacemos más cotidiano, cómo hacemos que nos contenga, que nos comprenda, que nos cobije, que nos mime el lugar. Porque nosotros vamos a estar mucho tiempo en estos espacios y necesitamos que estos espacios sean lo mejor que puedan ser para nosotros, pero volviendo a la persona como el centro de las preocupaciones, no su funcionalidad, no su productividad. Esto va a producir solo, va a venir solo, pero el espacio, que es lo que nosotros nos convoca, el espacio no es neutro. El espacio genera una cantidad de estímulos. Este es un ejemplo también de un proyecto de Global, si mal no recuerdo, está en el concurso, que lo quería mostrar porque esto es la recepción. La recepción entra por el bar, por la sala de juego. Ahí es el acceso a la oficina. Entonces empezar a traer lugares más hogareños al mundo del trabajo. Hemos visto también excelentes ejemplos en WeWork, inclusive ya la presencia de poder tener nuestra propia mascota que venga al trabajo, y esto está siendo cada vez más común en muchas empresas que ya permiten ir con el perrito y trabajar, y esto tiene una cantidad de beneficios. No es nada es gratuito, ¿no? Está comprobado que esto genera muchas mejores condiciones para trabajar en la gente. Esto también creo que es una oficina nuestra oficina en Buenos Aires, y una forma de apropiarse también del lugar. Estos son los lockers, le pusimos las imágenes de los usuarios y fue muy bien recibido, y estos también son lugares de trabajo. Ya no necesitamos estar anclados a un escritorio para poder trabajar, somos trabajadores móviles. En definitiva, los espacios de trabajo no son neutros, los espacios de trabajo nos generan una experiencia. Esas experiencias a nosotros como personas nos generan conductas, y esas conductas nos generan acciones, nos generan comportamientos. Entonces, en la medida que estos espacios logremos centrarlos de nuevamente en las personas, humanizarlos, vamos a llevar entonces esta nave nodriza que es nuestra oficina hacia el infinito y más allá. Muchas gracias. Hola, gracias Víctor. A un espacio de preguntas para Víctor sobre películas, sobre arquitectura. No tenemos diversidad de temas ahora.
Veo que todo el tema de diseño y adecuación arquitectónica está yéndose como hacia el bienestar de las personas. Pero, ¿qué pasa con la comunicación corporativa o la comunicación, digamos, de los lineamientos de marca en los mismos espacios? Bien. Claramente, cada empresa tiene una impronta propia, ¿no? No puede, todos decimos que no podemos hacer diseño de autor con nuestra tarea, sino simplemente tratar de identificar cuál es el ADN de esa compañía que tiene que ver, para ver cuál es su identidad. Esa identidad viene de, número uno, de todas las cosas que declara una compañía. Cuando uno llega, uno encuentra declaraciones de la compañía de quién es, ¿no? Se encuentran en su comunicación, en su página web, hay carteles que dicen somos creativos, somos innovadores, somos transparentes, somos dinámicos, las personas son nuestro principal activo. Y esto está muy bien, pero si nosotros tenemos que entender esas declaraciones y poder traducirlas en el ambiente oficinal. Si uno, no basta tener los carteles que digan somos, es como que yo vengo y me cuento y digo soy cool, entonces todo el mundo, uno tiene que ser y parecer, no hace falta anunciar. Yo recuerdo un caso, hace poco fui a una universidad que es muy tradicional, que decidieron armar un área de innovación. Dijeron, te voy a llevar a la innovación porque hicimos un lugar que está fantástico. El lugar fantástico significaba que habían puesto algunas cosas, algunas partes que eran como rotas, pintaron de colores, sacaron el cielo raso y pusieron un montón de carteles anunciando lo creativo e innovador que era ese lugar. El lugar simplemente era una escenografía, no tenía la atmósfera, no se respiraba eso. Entonces, entender realmente ser auténticos en lo que se pregona es una tarea. Por eso la identidad, la cultura de la empresa, sus procesos, las personas que la habitan, definen quién es esa empresa. Obviamente hay un tema también cultural de la sociedad donde está esa empresa, de la edad que tienen las personas que trabajan en esa empresa. Todo eso empieza arma lo que es la identidad de la cultura, justamente, obviamente, con sus procesos, y eso tiene que estar definido en el espacio. Si uno no entiende quién es la empresa, no lo puede plasmar en un ambiente que hable por sí mismo, ¿no? Yo creo que ser consistente es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos en la vida en general, en nuestro trabajo en particular. Declaramos y después somos consecuentes con eso. Yo no puedo decir, esta es una empresa donde es importante la colaboración y voy por un pasillo con puertas cerradas, ¿no? Hay una disonancia y esto la gente lo percibe el primer día, ¿no? Por más que lo sigamos anunciando. Entonces el espacio en realidad es una herramienta de gestión que tienen las compañías y tiene que estar ajustada a cada empresa y a su identidad. No sé si responde eso su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? He contratado pocos extras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.